Sean bienvenidos a una nueva simulación desarrollada en GeoGebra. Hoy vamos a tratar el tema de suma de vectores. Vamos a comenzar. Bien, la simulación que vamos a construir tiene los siguientes elementos. Tenemos el apartado de datos de entrada, tenemos los elementos de botones de simulaciones. Vamos a dibujar el primer método de la suma de vectores que se llama método del polígono. Y el siguiente apartado, el método analítico, que no es otra cosa que las ecuaciones que se utilizan para poder obtener la resultante en X, la resultante en Y, el valor del módulo y el ángulo resultante. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a comenzar entonces. Tenemos abierta entonces una nueva ventana con un GeoGebra totalmente vacío. Y lo primero que vamos a hacer es guardarlo para no perder, en este caso, nuestros pasos a realizar. Ponemos suma de vectores como título y hemos guardado el archivo. Bien, el primer paso a realizar son las etiquetas. Coloquemos entonces nuestro deslizador sobre la parte de texto y colocamos el tema de suma de vectores. De acuerdo, tenemos el título, vamos a mover y arrastra, nos conviene modificarlo, vamos a ponerle un tamaño grande, letra cursiva y color azul. Perfecto, entonces ya tenemos el primer elemento que necesitamos, que es la suma de vectores. No está fijado sobre la pantalla, entonces es bueno hacerlo. Mueve y arrastra, posición absoluta de la pantalla y ha quedado fijado en esta parte. Siguiente título que vamos a colocar es el de datos. Clicamos justo abajo de y colocamos la leyenda datos. Damos OK. Nos conviene hacer un poco más grande esta etiqueta. Pongamos un tamaño mediano y también posición absoluta para que si se mueve el eje o la pizarra no se mueva el apartado de datos. ¿De acuerdo? Siguiente elemento, vamos a colocar entonces los datos de quién está realizando la actividad. Entonces colocamos nuestro nombre. Curso de física. Y abajo de ello la fecha de elaboración, 26 de septiembre de 2022. Damos OK. Perfecto. Nuevamente nos vamos a mover y arrastra, vista gráfica. Nos conviene que esté en negrita y en color azul para que resalte de lo demás. Bueno, posición absoluta. Y ha quedado fijado cada uno de los elementos. Entonces vamos con suma de vectores, datos y los datos de identificación. De acuerdo. Vamos con los datos de entrada. Para esto nos conviene establecer la letra A mayúscula y la letra B mayúscula como el módulo. ¿Ok? Entonces vamos a establecer los cuadros de entrada, pero para establecer los cuadros de entrada necesitamos los módulos. No olvidemos que en vista algebraica hay que colocar por tipo de objeto para ver qué es lo que vamos elaborando. Y entonces vamos a colocar A mayúscula, guión bajo, y entre llaves abiertas, una llave abierta y la otra cerrada, colocamos la palabra módulo. ¿Ok? Esto nos va a permitir que asocie, en este caso, a la variable el hecho de que sea el módulo de la primera cantidad vectorial. Y esto le vamos a colocar un valor inicialmente de 0 y damos enter y nos aparece acá el módulo, ¿ok? De la primera cantidad vectorial. Algo parecido vamos a hacer con la segunda. No hemos trabajado esto, pero con las teclas de navegación de arriba a abajo podemos
teclear la de arriba y en automático nos va a aparecer el último comando que hemos tecleado o escrito en el cuadro de entrada, y ahora en lugar de la A vamos a colocar B para que podamos ahora establecer el módulo de la segunda cantidad vectorial. Enter. Y ahora tenemos dos números, uno que representa el módulo de A y otro que representa el módulo de B. ¿Ok? Ahora vamos a establecer el ángulo. Para el módulo de A vamos a establecer alfa como un ángulo, y esto con su valor inicial igual a 0 grados centígrados, 0 grados hexagesimales. 0 grados hexagesimales. Y también necesitamos un segundo ángulo asociado a la variable de la segunda cantidad vectorial, le vamos a llamar beta, nuevamente 0 grados hexagesimales. Perfecto, entonces ya tenemos los dos elementos, ya podemos utilizar el cuadro de entrada para establecer los valores de A y los valores de B. Entonces seleccionamos cuadro de entrada o casilla de entrada. Este se va a llamar A, ¿ok? Y el objeto vinculado va a ser A-módulo. Inicialmente tiene un valor de 0. Y parecido, de manera similar, vamos a utilizar B, ¿ok? Y lo vamos a vincular con módulo B. Y cliqueamos. Botón secundario. Propiedades del objeto, tenemos una casilla bastante grande, no nos conviene que sea así. Coloquemos también un color, a la primera cantidad vectorial le vamos a asignar un color rojo, y a la segunda cantidad vectorial le vamos a asignar un color azul, ¿ok? Para que diferenciemos las dos. Y en cuanto a estilo, nuestro cuadro de entrada dice aquí 20 cifras o casillas para poder escribir un número. Coloquemos 3 para que disminuya, y de manera similar vamos a hacer con la cantidad vectorial A, 3, y colocamos enter, y entonces ya han quedado las dos casillas de entrada correspondientes a los módulos. Ahora nos faltan las casillas de entrada correspondientes a los ángulos. Permítame ver cómo le colocamos el nombre, alfa y beta, sin problema. De acuerdo, entonces aquí sí podemos establecer alfa y lo vinculamos con alfa y damos OK. Nuevamente insertamos otra, nuestro rótulo ahora va a ser beta y lo vinculamos respectivamente con beta, que inicialmente tiene 0 grados. De acuerdo, botón secundario, lo deslizamos para que quede más o menos abajo, y mueve y arrastra sin cerrar las propiedades. Seleccionamos esto, nuevamente le colocamos 3, aquí sí definitivamente, o 4 por el hecho de los ángulos, enter, y también 4 por el hecho de los ángulos y enter. De acuerdo, perfecto. Vamos a mover un poco. Chequemos que no se muevan. Perfecto. Y nos conviene también colocar el mismo color rojo y azul respectivamente a los dos valores. Si cerramos el cuadro de propiedades, ya han quedado las 4 casillas de entrada. Me parece que pusimos una segunda leyenda donde se visualiza el apartado de módulo. Entonces aquí vamos a ponerle o magnitud, como desea, pero prefiero módulo para 1. Vamos a moverlo. Ok. Módulo, vamos a hacer más grande la letra. Que el otro se llama dirección o ángulo. Vamos a ponerle dirección, para que sea más propio de las cantidades vectoriales. ¿De acuerdo? Entonces aquí colocamos un poquitín abajo. Vamos a hacer más grande esto. Ok, de tamaño mediano. Fijamos posición absoluta. Y entonces chequemos que esto está bien. De acuerdo, entonces ya tenemos datos, módulo y dirección, los cuadros de entrada y las dos etiquetas. Bueno,
Ahora vamos a trabajar sobre los valores, cómo se obtiene la componente en X. Entonces hay que definir los números y de manera similar vamos a hacer lo siguiente. A-X, que se refiere a la componente en X, no es otra cosa que A- entre llaves abiertas módulo. Vea cómo lo coloca de color azul, puesto que esa variable ya está definida por el coseno. En este caso seleccionamos ese elemento de quién, entonces de alfa, que está definida así tal cual como alfa. Perfecto, y damos enter y vemos que nos ha calculado el valor sin problema alguno. ¿De acuerdo? Entonces veamos si esto ha quedado. Sí, está correcto. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir la componente en Y de manera similar con el botón de navegación hacia arriba, y lo que vamos a hacer es borrar el coseno por el seno, ¿de acuerdo? Y la X por la Y, vamos a sustituirla por la y clicamos Enter. Veamos qué está pasando. Aquí algo no está correcto, puesto que el ángulo es 0, entonces en 1 debió ser el módulo. El módulo, su valor inicial acá es igual a 0, por eso no da el resultado deseado, pero si colocamos uno de ellos es 0 y el otro es tal cual el valor. Bueno, ahora vamos a calcular las componentes de la B. Entonces vamos con B, guión bajo, X, y esto es igual al módulo de B, que lo colocamos como B mayúscula, guión bajo, dos llaves abiertas, módulo, por el coseno, digamos el primero, y ahora en lugar de utilizar alfa, utilizamos el siguiente ángulo que es beta. Y damos enter. Ahora regresemos, nos interesa con la flechita de arriba el último comando, borramos la X, colocamos Y, borramos el coseno y nos interesa ahora el seno. Enter, nos tiene que calcular. Nuevamente aquí ambos valores son 0, puesto que el módulo es 0, coloquemos un 1 para visualizar que ha cambiado los valores. ¿De acuerdo? Perfecto, entonces ya tenemos en este caso ello. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir las ecuaciones y nos quedaremos en ese apartado para ver cómo se comporta esto. ¿De acuerdo? Entonces escribamos las ecuaciones. Vámonos con el texto, cliqueamos y vamos a colocar primero la fórmula para obtener la componente en X. Entonces, A mayúscula guión bajo X va a ser igual a el módulo de A, que se representa con la letra mayúscula, por, vamos a básico, ¿no? Siguiente elemento, buscamos en donde aparece un por, entre y demás, colocamos el punto y colocamos coseno de alfa. Entonces agregamos dos paréntesis para colocar el alfa dentro de, vamos a básico y colocamos el alfa refiriéndonos a ese elemento. Le damos OK. Permíteme observar cómo colocamos aquí. Ya se hace la sustitución, ya tenemos la sustitución directa. De acuerdo, entonces podemos reeditarla. Mueve y arrastra, doble clic sobre esto y entonces ya podemos colocar la relación con los objetos. ¿Quién es el módulo? Pues A-módulo. Ok, nuevamente el signo de por, el coseno del ángulo. Entonces aquí ya podemos relacionarlo con alfa, que es el ángulo inicial, y nos conviene también colocarlo entre paréntesis para que no se vea de manera consecutiva. Y esto es igual al objeto que nos representa el valor de la componente en X y ya ha quedado.
Aquí hay un pequeño truquillo, aunque a veces no nos conviene porque arrastra los objetos y tenemos que estar borrándolo. Creo que es preferible irlo escribiendo, pero puedes seleccionar todo esto, copiarlo y pegarlo en el otro objeto de una forma rápida. Lo vamos a hacer. Ok. Me parece que el objeto es pequeñito, no se ve muy grande, entonces vamos a cliquear y cambiarle el tamaño y ya tenemos un tamaño idóneo con respecto a este valor. Perfecto. Vamos ahora a colocar la componente en X del vector B, del segundo. No se olviden, fórmula látex. Vamos a ver si esto funciona. De acuerdo, no se copió el valor anterior, no pasa nada. Y vamos a escribirlo. Entonces, B mayúscula guión bajo X es igual a B, el cual está siendo multiplicado por el seno, ¿de acuerdo? Del ángulo. ¿Cuál ángulo? Pues ahora el beta, buscamos el ángulo beta en básico y esto es igual al objeto que nos determina el módulo, pues es B-módulo, signo por el coseno. De acuerdo, aquí hay una equivocación porque estamos calculando la componente en X con respecto al ángulo de la horizontal. Aquí debe ser coseno, no estamos en las Y. Y el coseno, abrimos dos paréntesis, de acuerdo, y colocamos el valor del ángulo beta. Colocamos igual y ahora hemos de relacionar el valor con la X y cliqueamos OK. Nuevamente el tamaño es pequeño, mueve y arrastra. Perfecto. Y vamos a propiedades. Me equivoco. Vamos a seleccionarlo y cambiamos el tamaño a mediano. ¿De acuerdo? Aquí ya podemos establecer la resultante en X. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues en el cuadro de entrada, R mayúscula guión bajo X va a ser igual a la suma de A guión bajo X más la B-X, que eso nos determina la suma de los dos números, ¿ok? Que nos debe dar como resultado 2, puesto que el ángulo es 0, si está correcto. Y entonces aquí ya podemos escribir, si no mal recuerdo, ya la suma de las dos componentes como operación. Pues vamos a hacer eso, ¿de acuerdo? Y entonces queda entonces como fórmula late resultante guión bajo en X igual a A guión bajo X más B guión bajo X, ¿de acuerdo? Y esto va a ser igual pues, a la suma de los dos objetos a X más BX, ok, busquemos BX y esto no es otra cosa que la resultante en X. Busquemos el elemento R-X. De acuerdo, no lo logro visualizar. Módulo casilla, aquí está. De acuerdo, esto es igual a 2. Nuevamente aparece un tamaño pues pequeñito. No nos interesa que sea pequeño, que sea mediano. De acuerdo. Y nuevamente posición, botón secundario, propiedades, posición, para que no se acerque y se aleje y bueno, permanezca de una forma constante. Bien, vamos entonces por las otras dos. Vamos con las Y's, fórmula late, rápidamente. Entonces, A mayúscula guión bajo Y va a ser igual a el módulo de A por ahora el seno, ¿sale? De el ángulo, ¿qué ángulo? Pues alfa, pues lo que estamos hablando de él. En símbolos buscamos en básico alfa y esto es igual, de acuerdo al objeto A, que se refiere al módulo, por el seno del ángulo que yo deseo evaluar. Entonces entre los paréntesis vamos a poner el ángulo que se refiere a alfa y esto es igual a el valor o el objeto que nos representa la componente en Y, o sea, ¿cuál? Digo, la X. La Y, ¿de acuerdo? Entonces se nos representa y ha quedado, ¿ok?
Vamos a intentar hacer esto para que sea un poco más práctico. Vamos a ver si no lo respeta. Control C. ¿De acuerdo? Damos OK. Asignemos posición absoluta y además un tamaño más grande. ¿De acuerdo? Entonces mediano. Y ha quedado ahí representado. Vamos nuevamente en texto. Vamos a cliquear. Vamos a colocar control V. Veamos si lo respetó. Sí lo respetó. Pero hay que tener mucho cuidado porque cuando se hace este tipo de cuestiones no olvidemos que ahora estamos en B, por lo tanto es el módulo de B y además el ángulo también ha cambiado, ¿no? Ya no es alfa sino beta porque corresponde al otro ángulo, ¿ok? Y acá B ya no coloca el objeto, pero es B módulo por el seno de beta, entonces vamos a buscar el ángulo beta. ¿De acuerdo? Y esto representa el valor con respecto a BY. Busquemos el objeto BY y cliqueamos OK. Nuevamente, posición absoluta y tamaño mediano. OK, nos faltó seleccionarlo para que pueda modificarlo. Tamaño mediano. ¿De acuerdo? Y entonces veamos si esto no se mueve. Perfecto. Y nada más por último. En esta sesión vamos a colocar la resultante. Bien, cliqueamos, fórmula, mayúscula guión bajo Y va a ser igual a la A mayúscula guión bajo Y más B mayúscula guión bajo y no es otra cosa que la suma de los dos objetos que nos interesan, AY más BY. Ok, nos faltó aquí el símbolo de más. Vemos si se puede colocar así. De acuerdo, si se puede. Y esto pues es igual a la resultante en Y, que de hecho no la hemos dibujado. Ok, entonces por el momento cliquemos OK porque no la hemos dibujado. Pero sí podemos hacer lo siguiente. R-Y es igual a A-Y en el cuadro de entrada más B-Y, que es el resultado que nos interesa. Debe ser 0 definitivamente. Y nuevamente acá en mueve y arrastra, cliqueamos 2 veces sobre esto. Y ahora sí ya agregamos el RY, que es el valor que nos interesa. ¿De acuerdo? Y han quedado todas las ecuaciones que están acá previamente realizadas en la simulación. A x, bx resultante en x, a y, by resultante en y. Nos resta hacer el teorema de Pitágoras, el ángulo y el lugar geométrico con respecto a estos valores. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es todo por la primera parte de la simulación. No se olviden suscribirse, darle like, colocar sus comentarios y estén pendientes de la parte número 2 de la suma de vectores, donde ya utilizaremos los deslizadores, aprenderemos cómo sustituir una variable con otra. Si no se dan cuenta, aquí hicimos un número, pero ese número, si no nos conviene, se puede cambiar por un deslizador. Entonces se puede hacer esa sustitución cuando la simulación no conviene que solamente sea un número fijo, sino que este sea mediante un deslizador. Quedamos pendientes con la parte número 2 de la simulación.